Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están esta semana? Yo sigo enfermo, hermanos, oren por mí. No me he podido todavía levantar desde como diciembre. Este, este, me agarra y me deja, me agarra y me deja. Y esta semana, mis hijos han estado mejor, qué bueno. Yo sí me he sentido un poco más mal, pero de todas maneras estamos aquí para servir a Dios. Les pido que tengan en sus oraciones a mi familia, a mis hijos, a mí, a mi esposa, que ahí vamos saliendo a flote del inicio del año. ¿Se acuerdan que les decía que siempre los inicios de año eran medios malitos para nosotros? Uno, porque pues la gente se enferma mucho y luego yo voy al hospital y pues ahí agarramos de todo y lo agarran todos mis hijos y luego lo agarra mi mamá y lo agarra toda mi familia entera. Pero ahí si toso o algo, discúlpeme. Tratamos de hacer un esfuerzo de no toser. Y es que la Biblia dice que después de los 30 años todo por servir se acaba. Eclesiastés 12 dice ahí muy bien que eventualmente nos vamos a ir haciendo ya adultos mayores y nuestro cuerpo va a ir declinando, pero aún así la misericordia de Dios es nueva cada día. Amén. Por eso vamos a seguir en el libro de Jonás. ¿En qué capítulo vamos, hermano Ricardo? Del 3. ¿En el 3? ¿O en el cuál vimos? Ya vimos el 2, ¿verdad? Vamos a brincar al 3. Justo acabamos el capítulo 2 donde dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás, ¿en dónde? En la tierra. ¿Se acuerda? Del anestesiólogo que le conté el otro domingo, ¿sí se acuerda o no? Del vómito, ¿cómo olvidarlo, no? Hermano, y lo que más importante podemos aprender del capítulo 2 de Jonás es que la misericordia de Dios, hermanos, la misericordia de Dios es grande, incluso para quien menos la merece. Es lo que podemos aprender de Jonás 2. Si podemos resumir esta oración de Jonás en el capítulo 2 vemos que la misericordia de Dios es grande. Uno, porque le perdonó la vida a Jonás aún siendo desobediente. Uno. Y dos, la misericordia de Dios tan grande ofrecida y mostrada a los ninivitas aún siendo lo que eran. Acuérdense que los de Nínive eran lo peor de lo peor, y aún así podemos aprender que la misericordia de Dios es para todos. Dice el Salmo: nuevas son cada mañana. Diario la misericordia de Dios está con nosotros. Y por esa razón, dice el salmista, no hemos sido consumidos, porque si no existiera la misericordia y gracia de Dios, hermano, usted y yo ya estaríamos fritos, porque es imposible cumplir la ley a cabalidad. Todos los mandamientos que están escritos ahí en la ley, es imposible llevarlos a cabo como seres humanos, como hombres y mujeres pecadores. Por eso terminamos el capítulo 2 diciendo donde Jehová le da una oportunidad más a Jonás para hacer y cumplir su propósito. Por eso vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. En tu nombre nos hemos reunido hoy, Señor, en esta casa, Señor, tu casa, para adorar tu nombre, bendecir tu nombre y también aprender de tu palabra, estudiarla, Señor, y ser como estas personas en el Nuevo Testamento, Señor, que escudriñamos y aprendemos más de ti y verificamos si tu palabra es cierta, Señor, y sobre todo ayúdanos a aplicarla. Gracias por este tiempo de escuela dominical, Señor, en que podemos meditar en tu palabra y podemos exprimirla y podemos leerla y podemos estudiarla para poder aprender algo más de ti, Señor. Gracias te damos en esta mañana, mi Dios, y permite que tú tomes el control de este tiempo, de esta hora, Señor, en donde vamos a estar aprendiendo de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Jonás capítulo 3. Jonás capítulo 3. Ya casi le doy la vuelta a la hojita, es nomás una hoja en mi Biblia. Pero si usted se fija ahí en el capítulo 3, en el versículo 1, dice nuevamente ahí: vino palabra de Jehová, igual que el capítulo 1. Capítulo 1
de Jonás dice, vino palabra de Jehová a Jonás. Capítulo 3:1, vino palabra de Jehová otra vez, por segunda vez. ¿A quién? A Jonás. Inicia exactamente igual. El autor no nos da detalles, no nos dice cuándo, no nos dice si en cuanto cayó a la playa vomitado Dios le dijo ve, no dice si fue a la semana, no dice si fue al mes, no dice si fue en 7 días, no nos dice exactamente nada, porque lo que más le importa a Jonás es a nosotros y a Dios, es hacernos ver que lo más importante de esta historia es el mensaje que está a punto de compartir Jonás. No cuándo, ni cómo le va a hacer para llevar a cabo ese mensaje. Simplemente nos dice Jonás, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, exactamente lo que dice ahí en el capítulo 1. Nada más lo único que cambia es hijo de Amitai, diciendo, y luego vamos al versículo 2, levántate y ve a Nínive. Levántate y ve a Nínive. Versículo 2, del capítulo 1, levántate y ve a Nínive. Mismo mensaje, diferente capítulo, mismo mensaje, diferente situación. En el capítulo 1, Jonás estaba muy tranquilo cuando Dios lo llamó. En el capítulo 3, Jonás acaba de ser perdonado y le acaban de dar una segunda oportunidad para llevar a cabo el mensaje que Dios le había encomendado. Le habían perdonado la vida. ¿Alguna vez usted ha estado y pensado que ha estado tan cerquita de la muerte? Por ejemplo, se enfermó alguna vez que sintió a lo mejor que ya no la iba a librar, que dijo ya, de una vez firmo mi testamento, ¿no? Que de repente le pasó un carro y que, híjole, por poquito. Una vez estábamos en las Insurgentes, yo salí de la secundaria, iba a la Federal 2, y pasó un carro bien fuerte, hermanos, ¡fum! Me pasó por los tenis. Yo traía unos flexi, se usaban en aquel entonces, que traían como casquillo en la punta, y por eso no sentí nada, pero me pasó, ¡fum! Y dije, hijo, un pasito más y me hubiera atropellado. Nunca les dije, ¿verdad? Pero me hubieran atropellado en las Insurgentes. No estaría yo aquí. Pero hay definitivamente momentos, Dios sabe el momento en que vamos a morir y que vamos a vivir. Dios ya lo tiene contadito. Oye, ¿sabe cuántos pelos tengo? Conmigo es más fácil, a lo mejor con usted es más difícil. Pero Dios sabe la hora en que vamos a morir. ¿Sabía la hora en que Jonás iba a morir? Sí, pero él dijo, no, Jonás, no, ahorita no. Aunque Jonás tenía todo el deseo de morir, Dios le dijo, Jonás, tengo una segunda oportunidad para ti. Y cuando usted se vio en ese lugar, cuando dijo, híjole, ya siento que me voy a morir, y no se muere, o sana, o la situación mejora, ¿no se siente usted como que le acaban de dar una nueva vida, una nueva oportunidad, e intenta hacer mejor las cosas? ¿No? ¿No le ha pasado así? Como que una segunda oportunidad, hermanos, y obviamente en la Biblia, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo el Antiguo Testamento está llena de historias donde las segundas oportunidades de parte de Dios es el pan nuestro de cada día. Todos los personajes que usted pueda buscar y encontrar, al menos en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento, han tenido una segunda oportunidad. Y es precisamente aquí lo que se le está dando a Jonás, una segunda oportunidad. No murió, no se lo comió el pez, no lo deshizo los ácidos gástricos del pez, sino que se le dio una nueva oportunidad. Es Dios, hermanos, dando segundas oportunidades, y usted y yo somos testimonios vivientes con pies de que Dios nos ha dado una segunda oportunidad, y a veces hasta tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima oportunidades, que si no fuera por la misericordia de Dios, usted y yo no estaríamos aquí, por lo imperfecto que llegamos a ser, que somos, ¿verdad? Y esta es la historia, hermanos, de la Biblia. Segundas oportunidades para todos. No hay una sola persona en toda la Escritura, y usted nombre el personaje que quiera, que no se le haya dado una segunda oportunidad. No hay ninguno, con excepción de Jesús, y porque Él es Dios. Todos los demás ocuparon unas segundas oportunidades,
Abraham le dieron una segunda oportunidad. Moisés tuvo una segunda oportunidad. David tuvo una segunda oportunidad. El que usted quiera nombrar tuvo una segunda oportunidad siempre. Pedro tuvo una segunda oportunidad. Es decir, ¿podemos encontrar personas que fueron faltos en algún momento de su vida? Sí. ¿Jonás era un profeta de Dios? Sí. ¿Fue encontrado falto en algún momento de su vida a pesar de ser profeta? Sí. Miren todo lo que hizo en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Y aún así Dios, en su misericordia, le da una segunda oportunidad. ¿Por qué le da una segunda oportunidad? ¿Era muy digno Jonás? ¿Era muy especial Jonás para Dios? ¿Por qué la segunda oportunidad para Jonás? ¿Por qué no dijo Dios, que se lo coma el pez, al rato levanto otro profeta y que vaya a los de Nínive a ver si él quiere? Y si no quiere, me busco otro y también al que sigue. ¿Por qué Dios le dio una segunda oportunidad? ¿Por qué cree usted que le perdonó? ¿Perdón? Porque era muy importante el mensaje, hermanos. Había un mensaje que entregar. No es que Jonás era super profeta y el favorito de Dios y que por eso lo perdonó. No. Falló, desobedeció Jonás a pesar de ser profeta, pero había un mensaje que entregar. Y había una ciudad a la que se le había que entregar el mensaje. Y la misericordia de Dios no iba a descansar hasta que ese mensaje fuera efectivamente entregado a las personas indicadas y que las personas indicadas supieran lo que quisieran hacer con el mensaje, pero que llegara a las personas indicadas. Por eso es que Dios en el capítulo 2, a través de su la oración de Jonás, tiende a perdonarlo y está bien, una nueva oportunidad para él. Dios escogió a Jonás, hermanos, sabiendo que le iba a fallar, sabiendo que iba a desobedecer. Hermanos, Dios escogió a David como su rey y el rey de su pueblo, aún sabiendo que él iba a fallar, aún sabiendo que él iba a adulterar, aún sabiendo que él iba a pecar. Y aún así decidió escogerlo para su pueblo. Escogió a Pedro, hermanos, aún sabiendo que lo iba a negar en la cara, o sea, todavía en la cara, todavía dijeran, bueno, a la vuelta de la esquina, pero en la cara. Lo vio Jesús a los ojos y Pedro todavía lo negó. Y aún así, Dios le dio una segunda oportunidad. ¿Por qué una segunda oportunidad? Porque el mensaje, hermanos, es lo más importante. Había que conservar el linaje de David para que después viniera Jesús, porque el mensaje es más importante ahorita. ¿Cuál es ese mensaje? Jesús para todos. Jesús para todos. Dios para todos. Ese es el mensaje de Jonás para Nínive. Dios para todos. Dios para todos. Por eso, hermanos, entre tanta historia que vemos de la iglesia, de la Biblia, vemos que Dios nos da una segunda oportunidad. ¿Cuál es la diferencia? Si la toman o no la toman. Judas tenía una segunda oportunidad, pudo haber sido perdonado. Él prefirió mejor irse a ahorcar. Y vemos muchas historias aún así, hermano, pero de todas formas vemos que no siempre es una garantía tener una segunda oportunidad. Y vemos a veces vemos grandes hombres de la Biblia, por ejemplo, profetas, que llevaban mensajes, que hacían obras, que Dios los usaba, pero aún así vemos también que eventualmente llegaron a fallar y que Dios les dio una segunda oportunidad. Por ejemplo, el caso de Moisés. Todos vemos a Moisés como el gran libertador de Israel y que hacía milagros y todo, pero antes de libertar a Israel había matado a una persona, a un soldado egipcio. Y por eso se fue huyendo. O sea, ya era un asesino cuando Dios lo llamó y cuando abrió el Mar Rojo y todo lo demás. La diferencia está en que las personas supieron agarrarse de esa segunda oportunidad y cumplir el propósito de Dios. Ahora, Jonás fue escupido a la tierra, a la playa, y en ese momento en que está ahí en la playa, tiene una oportunidad. ¿Escojo la segunda oportunidad de Dios o no la escojo? Pero ya vi que si no la escojo, híjole, me va a ir súper mal. Y entonces Jonás dice, voy a ir a Nínive. Y ahorita vamos a ver un poquito más hacia allá. Pero si vamos ahí, me gustaría tomar como ejemplo
para explicar esto, la historia de Pedro. Si trae ahí su Biblia, en Mateo 16:13. Vamos allá a Mateo 16:13. Nada más le voy a poner un ejemplo ahí. ¿Se está quemando el edificio? Salimos corriendo. Mateo 16:13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, así bien aventado, tajante, por primera vez dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, bien Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando Dios le dice esto a Pedro, Jesús le dice esto a Pedro en este lugar, en este capítulo de la Biblia, Mateo 26, Jesús ya sabía que Pedro le iba a negar. Jesús ya sabía que Pedro se iba a echar para atrás y se iba a esconder cuando muriera en la cruz. Y aún así Jesús, en su misericordia, Dios en su gracia, le dijo, le va a dar una oportunidad. ¿La quieres tomar, Pedro? ¿O no la quieres tomar? Y al igual que Jonás iba a llevar el mensaje a personas extranjeras, Pedro, siendo judío, por primera vez iba a ser la primera persona en toda la Biblia o en el Nuevo Testamento que iba a llevar ahora el mensaje a los gentiles, a personas extranjeras, no judías, como Jonás. Si se fijan, mucha similitud entre uno y otro. Jonás tenía que llevar el mensaje a Nínive, a Pedro lo llamaron para llevar el mensaje a los gentiles por primera vez. Tomó la oportunidad Pedro, la supo aprovechar. Hay registros en Hechos, todo el libro de Hechos está todo lo que hizo Pedro para iniciar la iglesia. Todas las personas que se convirtieron por acción de la predicación y el testimonio de Pedro. ¿Tomó la oportunidad? Sí, tomó la oportunidad. Ahora, Jonás, en el capítulo 3, se le da una nueva oportunidad. ¿Tomó la oportunidad? Sí, sí tomó la oportunidad. Pero vamos a ver una diferencia muy grande. A pesar, hermanos, de que Pedro lo negó, a pesar de que Pedro se ocultó los primeros días después de la muerte de Jesús, aún así Dios pudo usarlo. Es decir, usted puede confiar en que está en las manos de un Dios que da una segunda oportunidad para usted. Dice Pablo, hace tiempo muchos éramos esto y el otro y el otro y el otro, mas ahora somos diferentes por tener a Cristo con nosotros. Pero no siempre, hermanos, en la Biblia hay una segunda oportunidad. Y eso es lo que queremos hacer énfasis. Cuando llevamos a compartir el mensaje de la palabra de Dios, cada persona, en cada lugar a donde nosotros que vayamos, tenemos que verlo como una oportunidad para predicar o hablar del Evangelio de Dios. No crea que eso de aventarse una predicación, encontrar cualquier forma para hacerle ver de una u otra forma que hay un Dios que mandó a Jesús, que murió por nosotros, por nuestros pecados, para salvación de nosotros. Y entonces a cada lugar que nosotros vayamos debemos de ver una oportunidad. Le voy a platicar, estábamos en la casa con los niños, los llevé a los juegos y todo, y llega una señora y trae a sus niños, y comenzamos a platicar, y nos fuimos platicando, y entonces pues estamos viendo esto, yo dije, dentro de mí dije, es que esta es una oportunidad, o sea, no puede ser, o sea, la tengo que aprovechar. Y lo primero que me decía Dios, y luego yo pensaba y decía, ay, pero la señora está hablando de los niños y todo, y iba a decir, ay, pero ¿por qué estás hablando de eso? Y mi mente decía, Israel, esta es la oportunidad, ándale, háblale. Es una señora, ya está grande. Le dije, no, a lo mejor no le queda mucho tiempo de vida, a lo mejor me muero yo primero, no sé. Y que nos ponemos a hablar, y empezamos a hablar de Dios. De repente empezó la plática y sutilmente, y agarramos.
Pues resultó que la hermana era cristiana también. Se acaba de cambiar ahí donde vivimos. Va a otra iglesia cristiana que está por la Boulevard Tepic, Jalisco. Ya pusimos a platicar de todo lo bueno que es Dios. Ya, como que uno ya cuando dice soy también cristiana, como que uno ya se siente como que pez en el agua. Ya sabemos, ya hablamos cristianés, nos saludamos, vivimos aquí, allá y todo. Dije, bueno, ya. A veces hasta como que Dios se ríe y dice, ya ves, esta era la oportunidad, aprovecha. Pero la señora se había alejado de Dios y sus hijos iban al templo, no voy a decir el nombre, pero se alejaron de Dios también. Y entonces dije, no, pues esta es la oportunidad, tengo que aprovecharle. Y empecé a decir, y le invité y todo, dice, vayan ustedes a la iglesia en la que estaban, no tienen que venir a la nuestra. Le dije, pero júntense y bla, 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 bla. Aprovechar las oportunidades, hermanos, donde menos espera. Estábamos en unos columpios. Pero eso quedó registrado ya en el librito de Dios. A ver, señora, Alicia, te dijeron en los columpios que tuviste una oportunidad para volver. ¿La tomas o la dejas? Hermanos, el mensaje de Dios hay que entregarlo a donde se preste. Siempre y cuando se presta. Va a haber lugares donde no se va a prestar. Pero volviendo aquí donde estábamos, es de que Dios nos va a dar una segunda oportunidad, tercera, cuarta oportunidad para entregar el mensaje, sí, pero no siempre va a haber, hermanos. Por eso la premura de entregar el mensaje, porque ¿qué tal si la persona se muere sin Cristo? ¿Qué tal si la persona ya no va a tener otra oportunidad más? En la Biblia hay registrados hombres de Dios que no tuvieron una segunda oportunidad, tercera oportunidad, cuarta oportunidad. A Moisés se le dio una oportunidad, aún siendo un asesino, de liberar al pueblo de Israel, sí, pero luego se enojó contra el pueblo de Israel y luego le pegó a la piedra, vámonos, y pecó delante de Dios y le dijo, a ver, Moisés, yo ya te di una oportunidad, mataste a alguien y luego te puse acá y has hecho todo esto y luego le pegaste a la piedra, o sea, símbolo de Cristo, ya, se acaban tus oportunidades. No entró a la tierra prometida por ese pecado por uno pecado que hizo. No estoy diciendo que perdió su salvación Moisés, no, claro, tiene un lugar especial allá hasta arriba, o sea, hasta se transfiguró y todo. Pero por un solo pecado se le acabaron sus oportunidades. Y luego hay otra historia en Primera de Reyes 23-26, donde va un profeta y Dios le dice, no vayas a subir para allá, no vayas a ir a comer y no vayas a ir a tomar vino ni nada, o sea, quédate tú acá. Y en la otra ciudad había otro profeta y le dijo, ven, acá te invito a una carne asada. Y el profeta le dijo, no, Dios me dijo que no, que me quedara aquí. Y entonces el profeta le dice, le mintió. Y le dijo, a mí me dijo el Señor que te dijera que subieras para acá, a la carne asada, vente. Y el profeta dijo, ¿a poco? ¿Sí te dijo? Ah, bueno, entonces sí voy. Fue, hermanos, y en esa desobediencia dice que ni siquiera llegó cuando salió un león de donde en el camino se lo comió, lo mató al profeta. Se le acabó su segunda oportunidad. No siempre es garantía de que Dios nos va a dar una segunda oportunidad de compartir el mensaje y de ser mejores cristianos. Va a llegar un momento en que las oportunidades se acaban y de eso depende también nuestra salvación. Es decir, Dios ha puesto una perla tan preciosa en nuestras manos que un día cuando lleguemos allá arriba nos va a decir, ¿qué hiciste con ella? Me la quedé, Señor, nada más para mí. La compartí, se las llevé a otros. Eso es lo que nos va a preguntar Dios un día, ¿qué hicimos con ello? Porque acuérdense que se nos ha confiado el privilegio de ser los portadores del mensaje de salvación para otras personas. Así es que, hermanos, usted y yo debemos darle gracias a Dios todos los días por su misericordia y por su gracia, por tener una nueva oportunidad de poder expresar el mensaje de Dios para las demás personas. Y regresando aquí al capítulo 3, en el versículo 2 y 4, vemos cómo Jonás efectivamente tomó esta segunda oportunidad. Dijo, bueno, está bien, aquí estoy, tirado en la arena, o puede ser días después, y luego Dios les dice, levántate Jonás y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo, ¿qué dice? Te diré.
levántate y ve a Nínive. Exactamente lo mismo que el 1:2, es decir, mismo mensaje, segunda oportunidad. Pero ahora fíjese la diferencia que hay en el capítulo 1 al capítulo 3. El capítulo 1:2 dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y el 2 de acá dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Nínive es mala, los ninivitas son malos, son pecadores, son lo peor. Y el versículo 2 del capítulo 1 lo describe, que es tan malo que ha subido hasta Dios su maldad. Pero en el capítulo 3, versículo 2, vemos por primera vez que el propósito de Dios es llevar ese mensaje para perdonarlos, para darles una oportunidad. No es para llevarles juicio. Normalmente Dios usaba a sus profetas judíos para decirles a las ciudades extranjeras: te va a ir mal, 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 y se cumplía al pie de la letra, y la nación extranjera era exterminada. Pero ahora vemos cómo desde el capítulo 3:2, y eso es lo que más le calaba a Jonás, ya iba Dios con miras hacia perdonar a Nínive. Tanto escándalo, Dios, por Nínive, pensaba Jonás. ¿Son dignos de salvarlos? ¿Dignos de perdonarlos siendo lo que son? Por eso Dios le dice en el versículo 2: ve y habla nada más lo que yo te diré, no más. ¿Qué hizo Jonás entonces? Versículo 3: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo. ¿De cuántos días? De 3 días de camino. Tres días de camino. Ahora, fíjese muy bien. En el capítulo 1 Dios entrega el mensaje a Jonás. Jonás desobedece. En el capítulo 3 vemos la diferencia. Ya cuando Dios ha tratado con la persona, ahora sí va, le da el mensaje, pero ahora va a Nínive. En las estimaciones, hermanos, desde el lugar donde se le haya llamado a Jonás, es decir, si tomamos en cuenta que salió de Jope o desde algún punto de Israel hasta donde estaba la ciudad de Nínive, en kilómetros aproximadamente, es un viaje de 1166 kilómetros. Es como ir a Monterrey, que de repente le diga a Dios: a ver, ve a Monterrey y predica contra la ciudad de Monterrey, llévales este mensaje. No dice el autor cómo fue, si fue a pie, si fue a caballo, no dice cuánto tiempo le duró llevar este viaje. No había camiones, no había trenes, no había carros, no había aviones. Mínimo, tantean los eruditos que por la distancia le tomó a lo mejor un mes de trayecto llegar a Nínive. Yo le puse en el Google Maps ahí de cómo sería desde salida desde Tepic hasta Guadalajara, y dice que nos tomaría 8 días ir caminando. 8 días de aquí a Guadalajara, y son 200 metros nada más, 270 kilómetros, perdón. Es cortito. Entonces Jonás, fíjense, Dios no le está tampoco pidiendo algo fácil. Es como decirle: vete a Monterrey caminando. ¿Cómo le haría usted? Hasta allá, hasta lejos. Le estaba pidiendo algo. Y aparte, hermano, iba a ingresar usted a un país extranjero. Es como decirle a usted: vaya a Morelia, Michoacán, a predicarle a los narcos, y luego ya entra usted a tierra caliente y todo eso. Ay, le da miedo a uno, no va a decir: no me vayan a dejar ahí en una zanja o algo. Igual Jonás, la tarea no era fácil. Había que caminar 1000 kilómetros para entregar un mensaje en una tierra extranjera, en una tierra mala, de bandidos, de aprovechados, de pecadores, de los más crueles. Y eso tenía que ir a hacerlo Jonás sin chistar. Y luego en el capítulo 3 dice: se levantó Jonás, versículo 3, y se levantó Jonás, obedeció. No le quedó de otra, dijo: no me puedo escapar, ya el Señor aquí me tiene, deja voy. Y era Nínive muy grande, de 3 días de camino.
Pero esto no es lo interesante de cómo llegó Jonás. Lo más interesante pasa cuando Jonás llega a Nínive. Porque dice que cuando llegó a Nínive, ya el profeta dijo, la libré. Logré cruzar todo el país sin que me hicieran nada, sin que me robaran, sin que me quitaran la camioneta ni nada, sin que llegué y estoy aquí a las puertas de Nínive. ¿Ahora qué voy a hacer? Pónganse los zapatos de Jonás. Es un profeta judío de los más favoritos de Israel en ese momento y ahora está en las puertas de la capital de la ciudad enemiga. Sus ropas lo delatan, es lo único que tiene, su ropa de judío. Es como que si usted fuera al Estadio Azteca llenos de americanistas y usted trajera la camisa de las Chivas y se mete ahí al estadio, a ver, a ver qué le hacen. No, le van a poner una grita. Jonás está a punto de poner un pie en la ciudad. ¿Cómo? No dice tampoco detalles, no dice cuándo empezó. Lo que sí dice en el versículo 4, dice que comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, porque la ciudad está grande, estaba grandísima. Mucho más grande que Tepic, sí. En Google Maps yo le puse aquí cuánto duraba en cruzar la ciudad y me dice que en 6 horas podía cruzar Tepic entero caminando. Y a paso normal. Y ahora la ciudad de Nínive estaba tan grande que era 3 días así cruzarla a pie. Y empieza a predicar Jonás, un día entero ya metido en la ciudad. Póngase ahí en los zapatos de Jonás, del capítulo 3-4 que leímos. Imagínense ahí la tensión, hermano, que hay entre el profeta Jonás. Imagínenselo, porque está en una ciudad extranjera, está con gente pecadora, gente que no conoce de Dios. ¿Cómo se sentiría Jonás en ese momento? ¿Con miedo a lo mejor? ¿Ansioso de que, ay, qué me van a hacer? Porque no crea que era llegar y decirles, Dios les ama y tiene un futuro muy bueno para ustedes y quiere que sean prósperos, que la ciudad mejore. No, estamos hablando de un judío, enemigo extranjero, que pisa su ciudad y les dice el mensaje que aparece ahí en el versículo 4, diciendo, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Imagínense ahora un ninivita que dice, ¿y este extranjero qué? Viene aquí a decirnos que nos van a destruir. ¿Este judío qué? ¿Es uno? ¿Traes un ejército atrás de ahí o qué? ¿O se está preparando Israel para venir en batalla con nosotros? ¿O por qué? ¿Quién lo va a destruir? De aquí a 40 días Nínive será destruida. 8 palabras. Es el sermón más corto que se ha predicado en la Biblia. 8 palabras nada más. De aquí a 40 días Nínive será destruida. No dice más el autor. No dice más. Ahora, imagínese Jonás con tanta gente mala y luego todavía los malos. Es como, piense, hermano, haga la comparación. Que usted vaya a uno de estos lugares en Michoacán donde hacen esos videos donde están todos con sus armas y todo, y usted llega y le dice, de aquí a 40 días los va a destruir el Señor. Oh, bueno, yo creo que no sale de ahí, no sobrevive de ahí. Era lo que tenía que hacer Jonás, por eso tenía miedo, por eso no quería ir, por eso quería irse a Tarsis, porque también le daba, pues es humano, le daba miedo también, ¿verdad? Pero el autor, hermanos, nada más aquí en el versículo 4 se enfoca en el mensaje, porque es lo que más importa. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Les dijo que por sus pecados, que por todo lo que habían hecho, que por desagradar a Dios, es posible, no nos dice nada Jonás, pero lo que más nos quiere hacer ver Jonás es que producto de nuestro pecado hay una paga, que es la muerte, la destrucción. Y es lo mismo que les está haciendo ver a los ninivitas en este momento. 8 palabras nada más. 40 días tienen para arrepentirse. Yo diría de esa forma.
Pero Jonás no, Jonás dijo, de aquí a 40 días los van a destruir. Es decir, nada más entregó el mensaje y entregó el juicio, pero no les dijo, arrepiéntanse, se pueden arrepentir, si se arrepienten de sus pecados, Dios los va a perdonar y va a perdonar a la ciudad. No les dijo eso. Dios dice que los va a destruir, vengo y entrego mi mensaje, y luego más adelante vemos que Jonás mejor se fue y dijo, se esperó allá en un lugar especial, listísimo, para ver cómo descendía, empezaba a caer fuego del cielo para destruir a Nínive. Porque Jonás dijo, esa gente de plano es tan mal. Imagínense, caminó a través de su ciudad, caminó con ellos, estuvo con ellos, comió con ellos, ahí estuvo con ellos, dijo, no, estos no tienen perdón. Me voy a sentar aquí en primera fila para ver cómo los destruye Dios. No les dio, el mensaje era nada más de juicio para ellos. Y entonces ahí en el capítulo 5, pero en el versículo 5 es donde vemos lo más importante de todo, mis hermanos. Porque las personas, nadie les dijo a ellos que se tenía que arrepentir. Nadie. ¿Se da cuenta lo que decíamos el domingo pasado? El mismo mensaje entregado por Dios lleva fruto y da semilla. Es decir, de la persona tiene que nacer. No podemos traer la agarrada aquí al altar y acepta a Jesús. No, entregamos el mensaje, el mensaje produce fruto, semilla en esa persona, da fruto y hay arrepentimiento por parte de la persona. Pero mire, ahí en el capítulo 3, versículo 4, dice ahí el final del mensaje, 8 palabritas, pero al último dice, será destruida. Cuando nos ponemos a investigar así de los originales del hebreo, esa misma palabra, será destruida, es exactamente la misma palabra que aparece en Génesis 19, cuando Dios nos habla la historia de Sodoma y Gomorra. Exactamente la misma, o sea, era exactamente el juicio de Dios sobre esta persona, sobre esta ciudad, el mismo que fue sobre Sodoma y Gomorra. El capítulo 19, 24 de Génesis dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Y destruyó las ciudades. Esa misma palabra en el versículo 25 aparece aquí en el versículo 4 de capítulo 3 de Jonás. Nínive será destruida, es decir, si no hay un arrepentimiento de la ciudad, lo mismo que a Sodoma y Gomorra, cuello parejo a toda la ciudad. ¿Cuánto tiempo? 40 días. Y en la Biblia vemos muchos ejemplos de que siempre Dios habla a través de, o el juicio de Dios habla a través de los 40 días, por ejemplo, el diluvio que duró 40 días y 40 noches. También en el libro de Génesis, cuando rayó, dice ahí, voy a raer toda la humanidad de tajo, porque su maldad ha llegado hasta mí. Cuello. Sodoma y Gomorra, cuello. Nínive, tienes 40 días y no, cuello. Desde Génesis, hermanos, fue tan grande la matazón que hubo que hasta Dios dijo, híjole, me pasé, la verdad, mejor ya no lo voy a hacer. Ahí les va un arcoíris, en mis palabras, ¿verdad? Y gracias a su misericordia no nos ha destruido. Si no, ya nos hubiera dado cuello desde hace mucho. La humanidad está muy perdida. Pero en el Éxodo también vemos cómo el juicio de Dios, vemos otra vez el número 40 ahí, porque el pueblo de Israel los habían liberado de Egipto, los habían hecho cruzar el Mar Rojo, o sea, ya estaban ahí debajo del monte Moria, a gusto, les habían entregado la ley, veía como la punta del monte, relámpagos y se llenaba de luces y de nubes, la presencia de Dios. Hermano, todos esos milagros, la columna, la comida, la columna de fuego, la nube en el cielo, todo lo veían con sus propios ojos, lo podían ver, tocar. Y aún así estaban abajo ya haciendo un becerrito de oro. Dijo, no, Moisés ya se tardó mucho arriba, a lo mejor ya se murió, vamos haciendo nuestros dioses aquí. Así se echaron a perder inmediatamente. Y Dios dice, Moisés, sabes que el pueblo anda mal abajo, ve y baja ahí. Y Moisés todavía también, Moisés era bravo, hermanos, era enojón, agarró las tablas y dijo, los dejé 5 minutos y ya están haciendo sus cosas.
40 años van a durar ahora en el desierto y toda la generación que fue liberada de Egipto se va a morir en el desierto, ninguno va a entrar y nada más van a entrar los más positivos, Caleb, Josué, los más jóvenes, ni siquiera Moisés, nadie va a entrar. Ya me arrepentí de darles la tierra a ustedes. 40 años duraron en el desierto. 40 años en el desierto, hermanos, en un viaje que podía hacerse en 40 días por el juicio de Dios. Así que Nínive está a la expectativa. ¿Nínive sabe todo esto? No, porque es una nación extranjera, no sabe nada de historia de Israel, no sabe qué le pasó a los israelitas, nada. Lo que sí sabe es que alguien llegó, que no conocemos, muy confiadito, y nos está diciendo que en 40 días vamos a ser destruidos. Y todo se está prestando, hermanos, para que se crea esto. Porque se acuerda que les comentaba que Asiria en ese momento era un país que era muy próspero, pero luego de repente en la época de Jonás con el rey Jeroboam, Israel comenzó a prosperar más y luego Asiria comenzó a disminuir más, se empezó a debilitar más. Entonces la misma capital del imperio asirio decía: oye, nos está yendo mal, está cayendo el imperio. Sí, y luego viene alguien y nos dice que nos van a destruir en 40 días. No, sí, la verdad sí te creo. Por eso en el versículo 5 dice: y los hombres de Nínive, ¿qué hicieron? Creyeron a Dios. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Este es el versículo que me sorprende más de todo el libro de Jonás, porque dice: creyeron, los hombres de Nínive creyeron a Dios. Con un sermón de 8 palabras creyeron a Dios. Y me acuerdo mucho del hermano, ¿cómo se llama? Aurelio, creo, ¿no? Creo. Una persona que venía mucho a la iglesia. Nunca aceptó al Señor, hermanos. Nunca. Yo creo que escuchó, no sé, a lo mejor 300 sermones y nunca se convirtió. Aurelio, ¿verdad? Se llamaba, creo. Murió. Le llegaron sus días al final. Nunca aceptó a Jesús en su corazón. Pero él estaba cada domingo aquí para escuchar el mensaje, pero nunca lo aceptó. Por tantos años. Ahora imagine los ninivitas. Yo por eso me sorprendo cómo es que con 8 palabras una persona tan cruel, una persona asesina, una persona pecadora, lo peor, los asirios se arrepintieron. Digo, entonces, cuando una persona no se convierte, digo yo: ay, Señor, este tiene corazón de piedra, está más duro que un asirio. Que como aquel entonces, porque con simple 8 palabritas creyeron en Dios. Así es, el más bárbaro, el más cruel, el más pecador, el más asesino, lo peor de lo peor. Ahí es donde se muestra la misericordia de Dios. Cuando el versículo 5 dice: y creyeron a Dios, eso mueve el corazón de Dios. Y ese es el objetivo del mensaje de Dios, de Jonás para allá. Ellos creyeron, dice ahí. Sí. Si alguien quiere preguntar, háganle, ¿verdad? Sí. Preguntas a Israel. El número 40 es el número de la prueba. Ajá. Y los 40 días que daba de plazo para el juicio de Dios, los ninivitas tenían que hacer algo, ¿verdad? O dejarse a la predestinación fatalista, digamos, que ya Dios nos iba a acabar. Sí. A veces pensamos que un mensaje negativo o predicar fuerte acerca del juicio de Dios no da resultados, porque estás condenando. Pero está escrito en la historia, por ejemplo, el gran predicador Jonathan Edwards de Estados Unidos predicaba siempre del infierno a las multitudes, al aire libre, y les decía los horrores del infierno, las penas del infierno, de tal manera que hasta los que lo escuchaban, y puro de eso predicaba, los que lo escuchaban hacían de cuenta que ya se estaban quemando en el infierno y lloraban y gritaban, sentían las llamas que él describía. Y hubo mucho avivamiento en su tiempo. Jonathan Edwards. A veces queremos predicar puro del amor de Dios, pero también hay que predicar de Apocalipsis, de la ira de Dios. Y las dos son ciertas, el amor y la ira.
mensaje fuerte de juicio y pues la gente creyó y nunca habló del amor, ni habló del arrepentimiento, ni les prometió que los iba a perdonar. Yo nomás dijo ya, están destinados, o sea, van a morir 40 días. Y qué difícil es cuando alguien está desahuciado, ¿verdad? Ya estás destinado a morir, a ser destruido. ¿Y ya qué queda? ¿Qué queda? Sobre todo si es un predicador loco, ¿verdad? Como Jonás. Le digo loco porque han de haber dicho, es que loco queda. Pues sí. Y así han de pensar de nosotros, o sea, la gente se burla de los predicadores, del mensaje que dan. Pero es lo que quiero comentar. Va junto con pegado, como dicen. No podemos hablar nada más del amor de Dios sin hablar del juicio de Dios. Nos ama tanto que nos está previendo del juicio de Dios. Entonces, ¿qué es lo más importante? Hablarles a la gente de que la paga del pecado es muerte, pero que está el amor de Dios y la misericordia que nos está salvando de ahí. Pero Jonás no lo hizo así, él nomás dijo, van a ser destruidos en 40 días. Se les va a acabar su oportunidad en 40 días. Y el versículo 5 dice ahí que la gente creyó. Y esa misma palabra que dice ahí, y los hombres de Nínive creyeron. En hebreos es lo mismo, es la misma palabra que usó Abraham en Génesis 15:6, donde dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y creyó, o sea, lo mismo, exactamente lo mismo. Los ninivitas, hermanos, sorprendentemente acaban de poner su fe en Dios, en alguien que no habían escuchado, que no sabían de él, que sabía que estaba ya con los israelitas, pero que era el Dios de ellos, que no iba a venir en apoyo a ellos, era un Dios enemigo. Y acaban de poner toda su confianza en ellos, en Dios, para tratar de librar el juicio, para tratar de librarse de esa destrucción, con un sermoncito de 8 palabras. ¿Y qué hicieron? ¿Nomás creyeron y ya? Dice ahí el versículo 5, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Quién les dijo que hicieran eso? ¿Jonás? Jonás ya estaba allá en el cerro de la cruz, esperando a ver a qué horas caía el fuego para la destrucción de Nínive. Nadie les dijo nada. Pero cuando en verdad una persona cree a Dios, cuando se le ha entregado el mensaje, eso tiene que dar fruto. Y el primer fruto que vemos es un fruto de arrepentimiento. Y en aquel entonces, como era la costumbre en el Medio Oriente, usar el cilicio, usar de ceniza, romperse sus ropas, rasgarse sus ropas, era señal de que estaban en luto, de un señal de arrepentimiento, de miren, me duele cómo estoy físicamente. El cilicio y la ceniza y la ruptura de esta ropa era una forma de decirle a los demás, estoy arrepentido de lo que hice, estoy haciendo mal. Sé que merezco este juicio del que está hablando Jonás, pero no quiero, Señor, perdónanos. Dice ahí, desde el mayor hasta el menor de ellos, todos, dice. Incluso hasta el rey, ve el 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. La Biblia no dice que fue Jonás quien le fue al Nínive, porque pudo haber ido con el rey y decirle, rey, este es el mensaje, dile a tu gente que se arrepienta. No, él fue abajo con la gente, con el pueblo. Pero la noticia llegó al rey. Y el rey dijo, a ver. ¿Que se va a ser destruido en Nínive? Y en cuanto escuchó el mensaje, hermanos, lo que les habían dicho las personas, dice ahí, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio. Y se sentó sobre, ¿qué? Ceniza. ¿Qué provocó esto en el rey de Nínive? ¿Por qué reaccionó así? Oyó el mensaje, se rasgó las ropas y tráiganme cenizas y no voy a comer y ayuno total. El mensaje de Dios. Por eso no importa cómo, cuándo, dónde, ni cómo lo entregue, pero tenemos que entregar el mensaje de Dios, porque el mensaje de Dios dice ahí en Mateo, en la tierra correcta va a florecer, hermano. Va a florecer.
Y ahí está la muestra. Nadie le dijo al rey que se arrepintiera, nadie le dijo que hiciera eso, nadie le dijo que se arrepintiera ante Dios y que pidiera clemencia por la ciudad y por sus súbditos y por su reino. Nadie le dijo nada, solito nació de él. Y luego dice ahí, no nada más él lo hizo, él siendo el ejemplo, hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, todos, desde el gobernador hasta el presidente, el diputado, todos, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino que, dice ahí, cúbranse de cilicio y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Hasta ahí en el versículo 8. Está bien interesante estos versículos, hermanos, porque en todo el capítulo 3 no vemos que Jonás haya hablado de la misericordia de Dios. No se presentó Jonás hacia Nínive, se presentó como un Dios justo que los va a juzgar por su maldad en 40 días, pero no les habló de su misericordia ni de que se arrepintieran de nada. Por eso el rey crea un acto de arrepentimiento y dice, vamos a hacer esto porque no sabemos qué hacer. Nomás nos vinieron a decir que nos van a destruir, pero no sabemos qué hacer. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo que más podamos. Ayunamos, nos vestimos en silicio, en ceniza, sufrimos, mostramos nuestro arrepentimiento ante Dios y también todos nuestros hijos, nuestros animales, todo. Y luego el rey, fíjense hermanos, un rey extranjero, no judío, y dice, y conviértase cada uno de su mal camino y clamen a Dios fuertemente. ¿Quién le dijo al rey que clamara? ¿Se acuerda por qué Romanos entonces nos insta a nosotros como cristianos? Vayan y prediquen, vayan y prediquen, vayan y entreguen, vayan y entreguen, porque ese mismo mensaje va a crear una respuesta en las personas para conversión. Van a creer, van a clamar y van a ser salvas, dice Romanos 10, todo el trayecto del plan de Dios. Y entonces dice ahí, clamen cada uno a Dios fuertemente, pídanle perdón, misericordia. Hermanos, esto es bien importante porque en el versículo 9 todavía el rey dice, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Rompimos nuestras ropas, estamos en ayuno, estamos mostrando nuestro arrepentimiento, hasta nuestros animales están sufriendo sin comer y aún así no estamos seguros si Dios nos va a poder perdonar. Porque ellos no habían escuchado de Dios, no habían escuchado de la misericordia de Dios. Jonás no les dijo nada. Hermana. Sí. Ajá. Uh-huh. A entregar, ¿verdad? Y Dios ya tiene el control de todo, hermano, porque así como envió la tormenta y tenía preparado un gran pez, también tenía preparado el corazón de los ninivitas, solo faltaba el mensaje. Y si un ninivita, siendo lo peor, se arrepintió, hay mucha gente aquí en Tepic que no es como los ninivitas, que es tierra buena, nomás está esperando que le caiga la semilla para que crezca en ella este fruto de arrepentimiento. Conozco mucha gente que no es cristiana, que no es creyente, pero que es buena, que no es como los ninivitas. Y cuando leo Jonás y digo, si un ninivita le entregaron el mensaje y se arrepintió, eso me debe dar a mí esperanza y motivar de entregar el mensaje a alguien que no es tan malo con ellos y que a lo mejor sí se puede arrepentir. Porque si alguien tan malo como ellos se arrepintieron, Tepic tiene esperanza, hermano. Tepic, la gente de Tepic, no, la gente de Tepic es buena. Nomás le hace falta creer en el mensaje. Ahora, en el versículo 9, el rey no está seguro que Dios lo va a perdonar. Y hacen todo eso para llamar la atención de Dios.
Y el versículo 10, hermanos, acaba el capítulo 3 tan bonito, porque dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Es decir, vio frutos de arrepentimiento, uno, y que se convirtieron de su mal camino. Por eso nos recuerda mucho donde dice en Segunda de Crónicas, si se humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, y luego dice, y oraren, ¿y qué? Buscaren mis rostros, y luego no nada más eso, como lo hicieron los ninivitas, sino que se convirtiesen de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, ¿qué dice? Perdonaré sus pecados y sanaré. Esto es cierto, porque Segunda de Crónicas pasa mucho tiempo antes de la historia de Nínive. Pero los ninivitas no habían leído ellos la Torá, no habían leído ellos las historias de los reyes, no habían leído ellos los libros de los reyes. ¿Cómo iban a saber que iba a perdonarlos Dios? En su corazón Dios había preparado esto para que se arrepintieran. Y entonces Dios, como fruto de esto, decidió perdonarlos. Dice ahí, se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Ya estaba todo listo para hacerlo, pero no lo hizo. Entonces, ¿qué pasó después? Se arrepintieron, pero cayó fuego. No cayó fuego. Jonás empezó una iglesia ahí en Nínive, fue y profetizó. ¿Qué pasó? Le levantaron una estatua a Jonás por haberlo salvado. Lo vamos a ver el próximo domingo a la misma hora, 10 de la mañana, hermanos. No se pierda ya el final de la serie, Jonás, el hombre que sobrevivió a un pez.